Muy buenos días, me presento, soy Shara Vileño. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, que es la socioemocionalidad y la violencia de género, que a simple vista tal vez parezca que no tienen relación, pero en realidad sí tienen una relación. Pero antes de iniciar con ese tema, me gustaría presentar a cuatro grandiosas mujeres. ¿Quieres empezar, Valerie? Bueno, está bien, yo empiezo. Bueno, buenos días, sí. Bueno, hola a todos, yo soy Valerie Suárez, soy del curso 1003, realmente soy estudiante hasta ahora. Me fascina todo lo que tiene que ver con las emociones, me fascina todo lo que tiene que ver con escribir, con expresar, con hablar. Empezamos este bonito taller de aprender a demostrar lo que sentimos o aprender, ahí nosotros le llamamos el amor y sus demonios colaterales. Y ya, ¿qué vas a decir? Hola, muy buenos días para todas, todos y todas. Mi nombre es Yesenia Pulido. ¿Qué les puedo contar de mí? Soy una mujer que le encanta todo lo que tiene que ver con los procesos sociales, habitante del sur de la ciudad durante toda su vida. Soy docente y pues actualmente también en proceso de aprendizaje constante con todo lo que la vida me tiene enfrente. Sobre todo los temas de género, mujer, me gustan mucho, entonces muchas gracias por invitarme. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edna Vargas, yo soy psicóloga, me especializo en salud mental del niño, niña, joven y adolescente. También trabajo con políticas públicas, al igual que la profe que nos estaba hablando anteriormente, sobre todo el tema de género, enfoque de género. Y pues nada, vengo a compartirles mi conocimiento, mis experiencias y acá estamos. Hola, mi nombre es Daniela Borges, también soy psicóloga, me desempeño más que todo en el área social, me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con el trabajo comunitario, también me gusta mucho el arte, especialmente la danza, y creo que desde ahí también se pueden transformar un montón de procesos alrededor de las emociones, entonces súper abierta a poder charlar sobre este tema. Vale, veo que la mayoría tiene relación con las emociones, entonces me gustaría abrir esta sección preguntándoles qué consideran que es una emoción. Qué buena pregunta. Creo que es como la manera en la que nuestro cuerpo se expresa a través de ciertos estímulos, ¿no? Bien sea el amor, bien sea la felicidad, bien sea la rabia, bien sea el enojo. Creo que eso es una emoción, es la manera en la que el cuerpo se expresa. Sí, yo estoy de acuerdo con esa definición y agregaría que el cuerpo y la mente también logran expresarse y pues, es muy complejo porque no nos enseñan a educar nuestras emociones ni a tener un control sobre ellas y lo vamos aprendiendo casi sobre la marcha y a los golpes. Es lo único que le agregaría. Vale, ¿alguien más quiere intervenir? Sí, digamos que desde el aspecto un poco más clínico, sí quisiera explicar cómo se produce una emoción a nivel cerebral. Nosotros somos 100% química. Yo no sé si ustedes han escuchado que tú hablaste con un compañerito o con una compañerita y te dicen, ay, es que yo sentí química con esa persona. Realmente es química porque lo que nosotros producimos en nuestro cerebro son sustancias químicas. Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es una reacción química que está en nuestro cuerpo y está en nuestro cerebro. ¿Para qué nos sirve? Las emociones nos sirven para protegernos, para reaccionar frente a un estímulo, como lo decía Valerie. Puede ser externo, puede ser interno. Cuando hablamos de externo, pues son situaciones que pues, se pueden presentar, una pelea, una riña, el enamoramiento. Cuando decimos internos, recuerden que también somos pensamiento y el cerebro no distingue entre lo real y entre lo irreal. Entonces tú te puedes estar imaginando alguna situación o puedes estar evocando un recuerdo y vas a traer la emoción que sentiste en aquella situación. Entonces por eso puede ser un estímulo externo y un estímulo interno. ¿Qué te produce una emoción? Te puede producir también una reacción fisiológica. Es decir, por ejemplo, cuando tú te da pena hablar en cámaras, por ejemplo, que hablamos ahorita que esto intimida un poco. Tú empiezas a sudar, te empieza a temblar el cuerpo, te pones rojo, hay sudoración, ¿sí? Eso es lo que puede producir una emoción, ¿listo? Yo ahí quiero agregar algo muy chévere y es que definir una emoción puede definirse como tan sencillo o tan complejo como uno quiera. Y es que hay muchas definiciones alrededor de lo que es una emoción, pero algo que me parece importante rescatar es que a veces centramos como
la mirada en lo que hacemos con esa emoción, que por lo general es lo que hace que lleguemos a pensar que hay emociones negativas y positivas, ¿cierto? Y que hace que pensemos que hay emociones que es mejor evitar, como la tristeza, como la ira, un poco por esa reacción que podemos tener. Pero cada una de esas emociones, como lo mencionaba ahorita Edna, tiene una función, pero también tiene un canal de comunicación, ¿sí? Cada una de estas emociones nos permite comunicarnos, pero también nos permite tomar decisiones. Y algo que me parece muy lindo de lo emocional es que podemos verlo, y siempre trato de hacer como esta metáfora, y es verlo y tratar de vivir las emociones como si fueran un túnel. Entonces, cuando tú pasas por un túnel, no sé, vas en carretera y tienes que atravesar un túnel, sabes de entrada que siempre ese túnel tiene una salida, ¿cierto? Que puede ser oscuro, que puede ser eterno y que puede sentirse difícil, pero al final sabes que hay una salida. Y lo importante de vivir las emociones como un túnel es justo eso, es reconocer que siempre que inician van a terminar, uno eso, y dos, que en ese transcurrir pues deben haber unos aprendizajes que nos dejan esas emociones y tienen pues siempre una función. Y dando como también un poco lo que dices, que me parece muy interesante, es entender que no hay emociones malas ni emociones buenas, simplemente hay emociones que te agradan más o que te desagradan, pero todas las emociones son necesarias porque es que son instintivas, vienen con nosotros desde que nacemos, entonces no son buenas ni son malas. Nosotros mismos le damos la connotación según nuestras experiencias, según nuestro crecimiento, según hasta nuestra propia cultura, pero sí tenemos que entender que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente tú le das la connotación según tu experiencia de vida. Sí, concuerdo contigo. Las emociones, digamos que es algo que nos han inculcado desde muy pequeños, de que no podemos llorar porque llorar es algo malo, no nos podemos enojar porque no está bien enojarnos. Entonces vivimos con la idea de que la felicidad es la única emoción que realmente es valiosa. Exactamente. Entonces, para pasar a lo social, por eso les hacía esta pregunta, debíamos identificar lo que nosotros consideramos como una emoción. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede asociar lo emocional con lo social? Ok. Ahí meto la cucharada porque es un tema que me ha gustado y me ha apasionado un montón, y es que quiero partir como de una frase de un psicólogo que se desempeñó mucho en lo social y que también tenía como unas vertientes desde la sociología e incluso desde la teología, y él se llama Martín Baró, y él decía algo muy bonito, lo mencionaba alrededor del trauma y del dolor, y decía que si el dolor emerge en lo colectivo es allí donde debería tramitarse, ¿sí? Y es, si yo vivo situaciones que son dolorosas, pero yo lo pienso más alrededor de todas las emociones, que son dolorosas o que son motivo de orgullo, que son motivo de alegría, y estas situaciones las vivo en lo colectivo, pues es allí donde debería tramitarlas, donde debería vivirlas, expresarlas, comunicarlas. Entonces, partiría yo de la base de decir, bueno, somos seres sociales, sí o sí lo emocional tiene que ver con lo social. Pero me parece muy bonito el pensar que las emociones no solo deben ser responsabilidad de nosotros como individuos, ni debería ser solo algo que gestionemos solitos, aislados, sino que debería ser algo que también aprendamos a gestionar en colectivo, a contener, a sostener y aprender a comunicar en colectivo. ¿Listo? ¿Alguien más quiere intervenir en esta pregunta? Pues bueno, yo sí aporto un poquito a lo que ya estaba diciendo también la compañerita. Pues respecto a eso, lo que ella dice es súper válido y valioso, porque realmente lo que nos distingue a nosotros de los animales precisamente es la capacidad que tenemos. Compartimos emociones primarias con los animales, claro está, pero nosotros los seres humanos somos animales por excelencia. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de tener las emociones, también las podemos procesar. En ese procesamiento, que era lo que nos decía la compañerita, entra toda la parte social, porque nosotros somos sociedad. O sea, tú no puedes crecer solo porque somos seres sociales. Entonces, al ser seres sociales tenemos que también saber gestionar, ahí viene mucho sobre el tema de inteligencia emocional, que es gestionar nuestras emociones. Si como sociedad o como colectivo no gestionamos emociones, pues el crecimiento va a ir un poco más lento y va a ser muy conflictivo, que es lo que estamos viviendo hoy por hoy en las guerras. Si ustedes se dan cuenta, las guerras, ¿por qué existen? Realmente es por no saber gestionar esas emociones, porque o hay queremos tener poder, o porque quiero estas tierras, pero todo gira en torno a las emociones realmente.
Hay algo que me parece importante añadir, es que justo es eso, como que no es solo, o no deberíamos pensar que lo emocional y lo social funciona solo en términos de, claro, yo puedo hacer algo que te pueda hacer daño a ti o que pueda hacer daño a un colectivo y ya está, sino bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Sí? Por ejemplo, lo que tú mencionabas, el tema de las guerras, pero también lo que pasa a nivel del colegio, del barrio, de la localidad, claro. ¿Cierto? Por ejemplo, la semana pasada hubo un incendio aquí al lado en Mason, ¿sí? Cómo eso nos moviliza y no solo cómo nos hace decir, qué embarrada, qué dolor, qué triste, sino qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Cómo nos podemos movilizar para que podamos transformar de alguna forma esas realidades que nos han evocado estas emociones de indignación, de tristeza, de frustración, rabia, ¿sí? Que todo esto pues tiene una función y que en lo social también nos moviliza un montón. Correcto. Definitivamente lo social y lo emocional van de la mano, porque primero debemos comprender nuestras emociones para comprender las emociones de los demás, pero lastimosamente no es un tema que se toque demasiado en los colegios. De hecho es un tema demasiado reciente y me alegro mucho que mi compañera Valerie junto a Daniela Palomar hayan tomado esta iniciativa de enseñarnos acerca de la educación socioemocional. Entonces, antes de iniciar con la siguiente pregunta, me gustaría que Valerie y Daniela nos cuenten un poco acerca de este proceso que han llevado en el colegio. Bueno, voy a hablar primero yo. Quería decir algo, pues, agregando lo que ya anteriormente habían dicho, y es que, pues lo que decía Chaira, la educación no solamente social, sino también emocional debería partir desde el colegio, pero aún más desde casa, ¿sí? Desde el momento literalmente en que uno decide engendrar o decide crear a otra persona, a otro ser chiquito al que va a cuidar, es ahí y muchísimo antes en donde debieron haber empezado un proceso emocional y socioemocional realmente, porque definitivamente creo que somos personas rotas criando o haciendo a otras personas rotas, básicamente. Pero lo malo no sería que seamos personas rotas haciendo a otras personas rotas, sino que lo malo es que no se sanan esas heridas, no se llega a un punto de conciliación, nunca encontramos algo en donde uno dice, pucha, la embarré, pero me enseñaron a hacer esto para poder ayudarme como a entender por qué me siento así, ¿sí? Entonces creo que sí, definitivamente la educación viene desde el colegio, pero normalmente, por no decir que todo el tiempo, los padres, los abuelos o los tíos, hasta hay veces cogen esa pelotica que es la educación, bien sea individual o bien sea en colectivo, y se la tiran a los profesores. Sí. Y se la tiran a los profesores diciendo como, parce, es que usted es el que sabe, entonces enséñele, ¿sí? Enséñele todo lo que yo no sé, porque son así. Entonces, como ellos creen que no tienen educación básica primaria, como no creen que no tienen bachiller básico, simplemente cogen esa pelotica que es todo lo que se relaciona a un individuo y se lo tiran a los maestros como diciéndoles, enséñeles ustedes. Pero aún así, en el mismo colegio hemos visto falencias con respecto a lo social y con respecto a la educación en sí, sin tener que hablar de socioemocionalidad. Entonces creo que tomar la iniciativa, independientemente de quién o qué haya sido, para poder empezar a crear talleres, es realmente como sentarnos, ahí sí es verdad, y coger esa pelotica y decir, venga, ¿qué hay? O sea, ¿qué problema es el que está viendo? Hay un término médico que a mí me parece fascinante, que no solamente es para un término médico, sino me parece que se relaciona para toda la vida, y es que a la hora de encontrar a una persona que tiene cierta enfermedad, no simplemente uno cuando empieza a abrirla, cuando empieza a hacer su cirugía, va a encontrar todo lo bueno, y encima en esa capa va a encontrar todas las cosas que están bien, todas las cosas que digamos que sanó, pero la única forma de encontrar el problema es escarbando más, es abriendo más, y definitivamente eso es lo que nos pareció a nosotros hacer, y es simplemente sentarnos, coger esa masa y empezar a abrirla, empezar a escarbar, empezar a preguntarnos el por qué estamos o el por qué está pasando cierta cantidad de cosas. Entonces, la experiencia con los talleres, ya yéndome hacia el lado del taller, ha sido, a mi parecer, fascinante, porque la principal cosa por la que nos dimos cuenta de que realmente necesitábamos uno, talleres, y dos, tenía que ser por parte de nosotros y no por parte de los docentes, es porque nos entendemos más de esa forma. Porque cuando fue el primer taller, lo hicimos entre Palomar y yo, y nos dimos cuenta que
la atención que nos prestaban a nosotros cuando les hablábamos nosotros era muchísimo más grande. O sea, ellos se abrían a escuchar, se abrían a hablarnos, se abrían a preguntar, se abrían a ser intencionales con lo que estaba pasando. Pero en el momento en el que llegó el orientador y la orientadora a intervenir ya como al finalizar la charla, fue como me dispersé completamente, ¿sabes? Es como yo a estos manes los he visto toda la vida en el colegio, los he visto todo el año que estaba en el colegio y es como no me interesas. Pero en el momento en el que intervenimos nosotros fue como me gusta lo que están haciendo. Y realmente se les preguntó a los chicos ya como al finalizar los talleres que se hicieron en cada curso y fue como me gustaría seguir haciéndolo. Porque la intervención fue buena, porque hablaron de lo que a mí me parecía bueno. Y digamos que... y digamos que hubo un solo día malo de todos los talleres que hicimos, que a mi parecer fue como, no el peor taller, pero tampoco fue el mejor taller, porque pasaron muchísimos acontecimientos muy X al respecto. Pero ahí es cuando uno entiende las dos caras de la moneda, porque no solamente estuvo los chicos como buenos, no estuvo, pues buenos, ¿no? No estuvo como el taller bueno con el que uno esperó buenas respuestas, con el que hubo actividad, con el que hubo, o sea, con el que hubo movimiento, realmente hubo interés, pero también estuvo el otro lado de la moneda, que era como, no me importa, lo hago porque me toca, es que si esto no es una nota a mí no me interesa, es que yo necesito notas, es que yo necesito puntos, es que yo necesito, es que yo quiero, es que no me interesa, es que esto, es que lo otro, es que mi tiempo libre, etc. Entonces, cuando nos dimos cuenta que obviamente hay personas a las que les va a interesar, pero también hay personas a las que no les va a interesar, y quiero ser muy explícita en ese momento porque creo que siempre he pensado que las personas que más receptivas son a temas que les tocan es porque realmente como que algo está pasando, ¿sí? No es porque sean receptivas porque sí, sino porque simplemente es algo que toca y no lo quiero saber al respecto. Y es algo que yo, por lo menos yo mencionaba mucho en el taller cuando ya se finalizó y yo les decía, porque es mi curso, no es porque fuera cualquier curso, por eso les hablé así, es mi curso y nos tenemos como que digamos confianza. Y yo les dije, yo no les tenía fe. O sea, yo hice este taller aquí, pero yo la verdad no tenía fe en hacerlo. Y fui muy sincera a la hora de hablar con ellos porque era esa la manera en la que estábamos hablando. Y en el momento de decir yo no les tengo fe es porque ya se ha visto como un trasfondo de circunstancias para yo poder decirles como pues es que a ustedes no les interesa, uno es evidente, pero también uno se da cuenta de que el dolor de las personas hace que ellos creen ese escudo y simplemente sea como no quiero. Entonces yo les decía como aquí todos en casa hemos tenido que el papá es alcohólico, o que el papá tiene problemas con el alcohol, o que el papá le pega a mamá, o que los hermanos tienen ciertos problemas entre ellos, o que hasta uno mismo no comprende ciertas cosas que le pasaron en su infancia, bien haya sido golpes, bien haya sido la educación. Entonces el taller para mí fue enriquecedor en ambas partes, desde lo bueno hasta lo malo, y desde darnos cuenta en qué podíamos influir y en qué no estábamos influyendo definitivamente. Bueno, complementando un poco ya lo que Valerie mencionó, creo que algo que me llama la atención y es que ella habla acerca de cómo quizá nos tiramos la pelota de quién debe ser responsable de la educación socioemocional, y es muy chistoso porque Valerie decía como primero esto debe ser desde las casas, ¿no? Pero a veces las familias le tiran la pelota a los profes. Y yo pues digamos que he podido trabajar con varios colegios y también he visto que los profes le tiran la pelota a los orientadores y orientadoras. Entonces es como no, esto no es mi responsabilidad, yo solo me encargo de dictar lo que concierne a mi materia y de ahí en adelante esto lo debe hacer orientación. Uno, porque pues quizá no existen también esas herramientas para poder abordar estos temas de una forma correcta o de una forma pues que sea funcional y que realmente aporte a los estudiantes. Pero dos, también porque hay mucho temor alrededor del tema y se piensa quizá que necesita necesariamente haber como un conocimiento especializado, necesito haberme leído los 1000 libros para poder hablar de educación socioemocional, cuando realmente la educación socioemocional sucede y es importante por las cosas pequeñas, como el simple hecho de abrir espacios en mi clase para preguntar cómo están, ¿sí? El simple hecho de escuchar a alguien que quizá se la está pasando mal, ¿sí? No centrar todo en el saber, sino también en el ser y en cómo nosotros como seres humanos pues también llegamos al aula de clases con un montón de complejidades, y pues eso es lo que Valerie y Brian han estado trabajando, y la iniciativa que empezó allí como en voz de ellos tiene y cobra sentido es justo por eso, porque ellos más que nadie saben cuáles son esas necesidades. Y cierro ahí como
con una frase también que me parece muy bonita y muy importante, y es nada sobre nosotros sin nosotros, y es eso lo que ellos representan, que todo lo que sucedió es por y para ellos. Algo que me gustaría agregar y es que la educación socioemocional no solamente se debería de ejercer en los estudiantes, sino también en los profesores, ya que son los que educan, y bueno, también las familias, ¿por qué no? Considero que para ejercer esta educación socioemocional es importante reconocer o detectar los fallos que estamos teniendo, los errores que estamos teniendo, por ejemplo, los bloqueos emocionales, porque muchas personas no tienen conductas limitantes con los demás por el simple hecho de, bueno, digamos, para evitar esa incomodidad emocional que muchas veces nos ocasiona, sino porque digamos que estamos acostumbrados a eso, a reprimirnos, porque si sentimos una emoción que nos incomoda, automáticamente sentimos que no está bien sentir esa emoción. Entonces considero que para que los estudiantes puedan aprender de lo socioemocional, también es importante que los profesores y los adultos sepan también de educación emocional. De acuerdo. Vale, entonces me gustaría seguir no solamente con los adultos, sino que también quiero saber qué beneficios creen que tiene la educación socioemocional en los niños, o cómo se puede aplicar la educación socioemocional en los niños. Pues mira, como retomando también un poco lo que acabas de decir, de hecho, la educación emocional se debería retomar desde que uno está en el vientre de su mamá, porque la mamita también tiene que autorregular todas sus emociones, entendiendo que está en un proceso hormonal, que es el embarazo, pero también entendiendo que los adultos tampoco son culpables de no entender de emociones. Si tú te das cuenta, o sea, primero aclarar que no podemos culpar a las generaciones anteriores de no hablar de inteligencia emocional o de todo el tema socioemocional, porque ellos tampoco tuvieron las herramientas. Venimos de un proceso y de una cultura 100% machista y patriarcal, y tú lo decías ahorita, nos criaron, por ejemplo en mi generación, que nos decían desde chiquitos, no llores, porque a mis hermanos les decían, no llores porque llorar es de niñas, invalidando totalmente las emociones desde muy pequeños, porque eso es una invalidación. Pero vuelvo y repito, no podemos juzgarlos quizás porque pues el mismo aprendizaje lo tuvieron sus papás, los abuelos. Esto viene de generación en generación, exacto, son conductas normalizadas que ellos ni siquiera sabían, ellos tampoco supieron cómo gestionar sus emociones. Y si se dan cuenta, por eso es que muchas generaciones, hablando digamos en una relación emocional de pareja, se aguantaron maltrato, aguantaron mucho maltrato tanto psicológico, sexual, físico, y fue por eso, porque ellos no tuvieron las herramientas para colocar límites emocionales con los demás. Entonces, volviendo a tu pregunta, claro, o sea, es indispensable y es primordial que de hecho la educación socioemocional se tome desde los niños, porque los niños reconocen, si tú les colocas figuras con las caritas, que es los ejercicios que siempre se hacen con ellos identifican cuáles son las emociones, pero no solamente es identificarlas, sino también ejecutarlas, gestionarlas, identificarlas con sus pares, sí, es todo eso. Entonces la importancia es grandísima, porque eso mismo va a desencadenar en la adultez la forma como se va a relacionar con su entorno y con los demás seres humanos. Ahí quisiera añadir también algo, y es que a veces en la crianza, que igual es tan difícil, ¿cierto? Se cometen muchos errores a la hora de educar para reconocer las emociones. ¿Por qué? Porque si los niños están teniendo lo que conocemos como una pataleta, claro, es un reto para el adulto, porque por lo general sucede en espacios públicos, por lo general eso impide que hagamos cosas que necesitamos hacer con urgencia, que podamos como fluir, y la pataleta es un reto, pero lo que buscamos siempre es salir de la pataleta rápido, y eso es lo que también aprendemos nosotros, y es, no nos permitimos vivir la emoción, sino, estás triste, yo sé que estás triste, pero tienes que entregar este informe, tienes que hacer tu tarea, tienes que hacer el trabajo. Entonces, como tienes que producir, no puedes parar para sentir la emoción, y eso es lo que replicamos con los niños y las niñas, y es,
No puedes sentir esa emoción así estés haciendo la pataleta porque se te cayó el agua. Claro, porque tampoco entendemos cómo funciona el cerebro de los niños, ¿sí? Entonces, para nosotros lo que es una bobada, para ellos es muy importante porque así lo ve su cerebro y porque los procesos en los que él está no han desarrollado aún esa capacidad de gestionar sus emociones. Y si encima nosotros llegamos con una emoción peor, ¿no? Con la ira a decir no llores más, o cállate, o lo golpeamos, pues no va a haber una gestión, sino simplemente va a haber un castigo de la emoción. Creo que el error que cometen muchas personas es el creer que un niño va a asimilar las cosas como nosotros lo asimilamos, cuando realmente eso nunca va a pasar porque su cerebro apenas se está desarrollando. El niño siempre va a cuestionar todo y en ocasiones se caen esas conductas de, por ejemplo, cuando castigan a un niño y el niño pregunta por qué lo castigan, le dicen porque sí. No hay una justificación del por qué es castigado. Lo mismo pasa con las emociones, o sea, el niño supongo que debe cuestionarse por qué no puedo llorar, porque llorar está mal, por qué no puedo enojarme, por qué no puedo hacer pataletas. De acuerdo, y es como que esperamos como adultos que los niños también se comporten como adultos, sí. Y que tengan esa capacidad. Y entonces a mí me da mucha risa, yo tengo como familiares que están también como en su proceso de crianza y los veo y me da risa porque es como un niño haciendo pataleta contra otro adulto haciendo pataleta, Sí. porque los adultos también hacen pataleta y terminan chocándose a ver como quién sale o quién gana, cuando realmente lo que hay que hacer es bajar, es sentar, es escuchar, es intentar enseñar a que el niño identifique qué está sintiendo y qué puede hacer con eso. Pero a veces no lo logramos justo porque nos han enseñado que sentir y que llorar y expresar no está bien o no debe ser visto. Incluso es como te vas a tu cuarto a llorar. Si vas a llorar, entonces enciérrate en tu cuarto. Es como, ¿y por qué? Porque nos genera tanta incomodidad ver a alguien llorar. Como que no sabemos en dónde ponerlo. Es como, ay, ¿qué le hago? hacemos? Y simplemente a veces hay que estar ahí, acompañar, escuchar y ya. De ahí sale el famoso dicho de no llores, como intentando reprimir eso porque no solo le causa incomodidad o lo hace ver vulnerable a la persona que está llorando, sino también incomodidad a la otra persona, Sí. al no saber cómo tratar de tranquilizar a esa persona cuando probablemente las personas lo único que necesitan es sacarlo todo para continuar. No se debe seguir, no se debe reprimir las emociones porque cuando se reprimen las emociones, digamos que no las dejamos salir de la mejor forma, se termina acumulando todo y terminamos explotando de la peor manera que puede existir. Y lo que ustedes nos dicen desencadena mucho más cosas. Por ejemplo, un niño que no sepa gestionar su frustración, que es lo que estamos viviendo hoy día. Sí. Tenemos muchos suicidios, tenemos muchas personas en depresión, con ansiedad y que no saben gestionarse porque desde pequeños no se les enseñó cómo procesar un sentimiento de frustración. Entonces llegan a su juventud, sobre todo, y se enfrentan a todas las situaciones que vienen por sí solas con el tema de llegar a la adolescencia, no más con el tema de cambio hormonal, todo lo que sucede a nivel neuronal y físico. Entonces es muy complejo poder afrontar esta situación cuando no tienes obviamente habilidades para saber qué es una frustración y cómo puedo ser resiliente. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, la resiliencia. Entonces la capacidad que tenemos nosotros de enfrentar algún tipo de adversidad. Pero si tú lo miras, los índices de suicidio, los índices ahorita tenemos una pandemia a nivel mundial de lo que es el tema de depresión. Entonces sí es bastante importante. ¿Y cómo se podría aplicar en la educación socioemocional en los niños? Ustedes lo decían ahorita, desafortunadamente sí, las generaciones anteriores no tuvieron la culpa, pero tienen todas las herramientas actuales de poder educarse en todo ese tema socioemocional, porque aunque no es culpa, sí tenemos la responsabilidad como seres humanos individuales y sociales de aplicar todo este tipo de primero nosotros educarnos, ¿no? Y posterior a eso, pues poder educar a nuestros hijos, y eso viene obviamente desde los profesores. A los profesores los educaron, fue para, digamos, para ser docentes de áreas de enseñanza específica. Pero yo le pregunto realmente si antes a los docentes les aplicaban o ellos también veían todo el tema socioemocional. Son muy pocos porque siempre las áreas de enseñanza eran específicas. Sí, si eran docentes de matemáticas, te concentrabas 100% en tu área específica, pero pues no había un diálogo realmente de entender que también somos seres humanos independientemente de la profesión
o lo que hagamos, pero también necesitamos este tipo de habilidades para poder también enseñarlas a los demás, ni siquiera solamente por ser docente. Yo soy mamá, pero también soy hija, también soy hermana, sí, hago parte también de un vínculo que también puedo enseñar todo este tipo de habilidades. Vale. ¿Qué beneficios tiene la educación socioemocional? Algo que me parece importante de hablar de lo socioemocional y quizás hacer esa trascendencia de no solo hablar de emociones, sino de lo socioemocional, es que hemos aprendido a no dicotomizar o a no pensar que somos razón y emoción o que somos lo cognitivo y lo emocional por separado, sino que están entramados, que están interrelacionados y que dependen el uno del otro para funcionar. O sea, nosotros, por más que, y esto me da risa, cuando vamos a tomar una decisión o cuando estamos en un momento como en el que quizás estamos con una emoción a flor de piel, nos dice, no, tienes que ser razonable. Es como piensa con cabeza fría, y es como, no, las emociones también van dentro de la toma de decisiones, también influyen, que a veces están tan arriba que pueden nublar un poco la vista y un poco nos pueden impedir tomar una decisión, pero están ahí siempre, ¿sí? Nunca van a ser por separado de lo cognitivo o de lo racional. Entonces siento que hablar de educación socioemocional nos invita justo a eso, uno a pensarnos desde ese lado, pero también a pensarnos las emociones en contexto, a pensarnos también desde lo colectivo y también desde la movilización que nos puede brindar el hecho de gestionar nuestras emociones en lo colectivo, y es no solo cómo yo lidio con mi tristeza, sí, sino cómo nosotros podemos hacer para construir herramientas colectivas que nos ayuden a gestionar la tristeza, que nos ayuden a transitar la tristeza. Por ejemplo, algo que me parece muy importante de la rabia es la forma en la que nos reivindicamos a través de ella. Si no existiera la rabia, pues no podríamos reaccionar ante la injusticia, ante lo que transgrede nuestros límites. Y sin la rabia, pues habría muchas cosas que ocurrirían sin que nos pronunciemos. La rabia nos permite movilizarnos, nos da agencia, nos permite liderar procesos que movilicen justo unos cambios y unas acciones transformadoras. Entonces, cuando hablamos de educación socioemocional en la escuela, en el hogar, en el barrio, en la localidad, hablamos de esa posibilidad de pensarnos en las emociones como esa movilización para transformar. Adicional, agrego que también uno de los beneficios de manejar desde temprana edad todo el tema de las emociones es obviamente, si tú lo proyectas hacia futuro y si lo ves en nuestras generaciones, es obviamente las personas que son violentas, por ejemplo, es porque no saben tener una gestión emocional. Las personas que llegan a la drogadicción o a cualquier tipo de adicción, ¿es por qué? Porque no saben gestionar sus emociones, porque o las inhiben o las desembocan. Pero imagínate si realmente tomáramos conciencia como sociedad de meter este tipo de temas desde muy pequeños a los chicos, los beneficios serían grandísimos, disminuiríamos todos los índices de violencia. No los quitaríamos porque, pues, a ver, eso es imposible, pero sí disminuirían bastante. De adicciones de los adolescentes, de suicidios, lo que hablábamos ahorita, empatía, de todo el tema de enfermedades a nivel mental, porque es que realmente es una pandemia total lo que estamos viviendo ahorita con el tema de salud mental. También podríamos evitar tanto porque ahorita lo llaman moda y no es moda. Lo que pasa es que ustedes como generación, estas nuevas generaciones, han entendido y comprendido un poco más el tema de la salud mental, pero asimismo como lo han comprendido, tampoco han tenido las herramientas para poder darle trámite, lo que decía la compañera, no lo han podido tramitar o le han podido dar solución, y obviamente pues dentro de todo caemos en ese tipo de enfermedades, pero ustedes son un poco más conscientes y ustedes le están abriendo un poco más como los ojos al mundo diciendo, hey, esto es importante. Entonces diría yo que dentro de los beneficios podrían estar esos. Yo quiero decir algo para agregar en lo que estamos hablando, en lo que estaban hablando ahorita, y es algo que le dicen mucho a los niños es que el mico sabe a qué palo trepa. Entonces cuando están literalmente lo que decían, están haciendo esta pataleta o están haciendo como este berrinche, es que solo se lo hace a la mamá, porque es que la mamá lo consiente, porque es que la mamá esto, porque es que la mamá, porque esto, porque lo otro. Entonces, primero ahí hay como una cosa de género. Ahí hay un sistema de género bastante pesado, porque digamos que la mamá no solamente tendría que hacerse responsable de, digamos, que la crianza hacia este individuo, hacia este pequeño, sino que, que es más por este pequeño, y es que
el lugar seguro del bebé cuando nace, cuando apenas literalmente respira, toca, come, o sea, todo lo hace por primera vez, es su mamá. Él come por primera vez con su mamá, él siente el olor de su mamá por primera vez. O sea, su lugar seguro de cualquier u otra forma estaría siendo su mamá. Entonces, obviamente el médico sabe a qué palo trepa, porque no cualquier persona, o por lo menos personalmente yo no con cualquier persona me voy a abrir a decirle o a contarle lo que me está pasando o a gestionarle qué es lo que no me está gustando, sino que simplemente, no, o digamos que no es porque sea más allá de capricho, sino de que el niño no sabe gestionar sus emociones, de que el niño no tiene ni idea de lo que está sintiendo, pero que de alguna u otra forma necesita sacarlo, necesita airearlo, por decirlo así, y que en dado caso pues va a ser con su mamá, sí o sí. Algo que es, ¿qué beneficios trae pues la socioemocionalidad? En lo personal creo que me he dado cuenta, y es algo que decía también Edna, y es que no solamente nos influye por fuera del colegio, sino que aún donde más debería estar es dentro del colegio. Porque voy a hablar de la ansiedad, que para mí es un tema muy específico, sobre todo en el colegio, y con respecto a los temas de suicidio, Asia es el lugar que más porcentajes de suicidios altos tiene. Sí. Y todos, por no decir que la mayoría, son por el estudio, básicamente. Porque las exigencias que estos tienen son demasiado altos. ¿Qué pasa? Que ya llega a un punto en que a final de semestre o en esta temporada en la que estamos, que ya es cuando el grado se está terminando, cuando ya vamos a iniciar otro, todos simplemente del estrés, de la rabia, de la frustración, de la angustia, deciden acabar con su vida porque creen que ese es el mejor motivo, creen que ese es el mejor como camino, por decirlo así. Entonces creo que el colegio no solamente es un camino hacia desatar esas emociones que nunca nos han enseñado a regular, sino también debería ser un regulador, o que nos deberían enseñar a regular ese tipo de emociones, así como nos enseñan contabilidad, así como nos enseñan álgebra, así como nos enseñan a ubicar algún estado en el mapa, así como nos enseñan todo ese tipo de cosas. También deberían poder enseñarnos cómo ubicarnos en nuestras emociones, a fin de cuentas. Y algo también que me pareció muy importante que decían es que es una pandemia en la que, por lo menos hablando del COVID, hablando de lo que pasó cuando sucedió esto de la pandemia, no solamente se dieron cuenta de, obviamente murieron cantidad de personas, que lamentablemente pasó así, pero también gracias al entender que esa pandemia nos dio a entender la cantidad de emociones que teníamos y que no habíamos sabido sobrellevar, tampoco habíamos sabido valorar, porque a fin de cuentas creo que las emociones que tenemos no las conocemos al 100%, no las hemos distinguido al 100%, y creería yo que uno de los beneficios de eso no solamente es el autorreconocimiento, sino la empatía hacia los demás, porque cuando nos reconocemos también podemos generar la empatía hacia los otros, y es como estar en los zapatos de la otra persona. Yo quisiera agregar algo pequeño para la síntesis de lo que han dicho, y también me voy a volver a la pregunta anterior, y es que es importante reconocer que los niños y niñas son sujetos de derecho, y por lo tanto son sujetos políticos, sociales, sujetos que logran sentir, y que por lo tanto tienen toda la capacidad y el derecho de poder tener el mismo acceso a la información que nosotros como adultos pues tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del rango de todo esto de la educación socioemocional pues también debemos brindarles las herramientas, y que ellos también han venido construyendo herramientas desde sus contextos particulares. Lo digo porque, por ejemplo, en la primera infancia, que es el rango de 0 a 5 años, casi siempre se piensa desde una educación bastante asistencial, es decir, vamos a revisar que el niño corporalmente esté bien, que sus necesidades básicas estén cubiertas, que esté comiendo bien, que vaya al baño bien y demás, que aprenda a ir al baño, bueno, como todo ese rango que tenemos allí. Sin embargo, muy pocas veces hablamos de esa emocionalidad que sientes, que creo que lo decías tú, y es como... Y ahí empiezan los roles de género. Entonces los niños no tienen por qué llorar porque son niños, pero las niñas sí son mucho más sensibles, entonces ellas pueden llorar todo lo que quieran, no importa, podemos hacer pataletas, nos podemos desbocar y no hay ningún tipo de control, porque es que las mujeres son así y punto. Y para terminar con esta última pregunta que nos hace, si es porque es importante, siento que para mí es muy valioso que este tipo de temas se estén abordando
ahorita en la actualidad, porque no solo los están abordando ustedes acá desde su contexto particular en el colegio, sino que también dentro de las políticas ya también se está diciendo algo está sucediendo dentro de las organizaciones de los colegios, barriales, universitarias. Se está poniendo el foco en la educación socioemocional y eso nos está permitiendo preguntarnos, venga, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo se está sintiendo el otro? ¿Cómo se está sintiendo el colectivo? Y queridas, pues tenemos también colectivas e individuales que podemos andar entre nosotros. Hablando actualmente de cómo está la sociedad y Colombia, ¿ustedes creen que estamos en un país o en una sociedad que desarrolla las habilidades socioemocionales? No. No. Pues no solamente la generación, lo decían ahorita, nosotros no podemos culpar a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a todas estas personas que vienen de años atrás de nosotros por no saber gestionar lo que sienten, por no saber hablar de lo que vivieron, por no saber comunicar todo aquello que una vez pues les sucedió, digámoslo así. Entonces, no, no, realmente no, porque creo que es un debate que se lleva mucho a cabo y es que a nosotros nos dicen mucho la generación de cristal, Sí. una generación que se puede romper muy fácil o una generación que se siente muy fácil. Y hasta ahora no, lo he descubierto a poco y es que tal vez la generación de cristal es aquella que no quiere abrir los ojos, que no quiere entender lo que realmente está sucediendo, los traumas que la gente ha vivido, las sensaciones, la equidad de género que debería pasar, todas estas cosas. Entonces, si pudiéramos hablar de que existe una generación de cristal, para mí serían aquellas personas que aún quieren seguir con la vida, aún quieren dejar de gestionar, no quieren gestionar esas emociones o aún esas cosas que vivieron en su infancia. Entonces, no somos un país, bueno, sí, pero no somos un país con la mente tan abierta todavía, con las herramientas, digamos que más allá que tecnológicas, para poder ser más capaces de abrirnos con la sociedad y decirle y sentarnos como a hablar con ellos como en particular, para hablar sobre bien sea sus emociones o bien sea de sus auténticos pues familiares. Pero creo que es algo que decía Dani al inicio y es como tener la capacidad de tener ese reconocimiento y aún reconociéndolo, haciendo algo al respecto, y todo parte desde la individualidad para poder ayudar, como digamos que a una comunidad, al colectivo. Yo quiero responderte la pregunta porque para mí no tiene que ver, o sea, sí tiene que ver el país, pero creo que es un problema muchísimo más amplio. La sociedad en general. Y es que pues el sistema en el que vivimos económicamente es un sistema capitalista, que también se apoya del sistema patriarcal, que también se apoya del sistema colonial. Entonces, prácticamente el capitalismo nos dice, si tú eres un sujeto que vive en X país, necesitas producir y acumular capital, si no, no sirves. Punto. Ese es como el resumen. Entonces, pues si desde allí partimos, pues en realidad no hay un interés por la educación socioemocional, no hay un interés por nuestras emociones y absolutamente por nada. Produces, te mueres y listo, y debes tener hijos para que eso pueda continuar. Evidentemente se ve un poco desolador desde ese lado, pero siento que desde las pequeñas acciones que se hacen en los colegios, en los barrios, en las universidades, pues le estamos poniendo frente a este sistema capitalista y decirle, bueno, aquí tenemos otras reglas, queremos hacerlo desde otras formas y también cuestionarnos todo, desde cómo funciona el capitalismo, cómo funciona el patriarcado y también qué lectura queremos tener desde el mundo, desde aquí, desde esta situación y contexto particular donde estamos. Yo siento que sí, pero no. Es decir, hay intentos, ¿sí? Esto mismo y esto que estamos haciendo son intentos y son pasitos, pero definitivamente la responsabilidad no puede recaer en nosotros como individuos porque estamos, como decía Jess, bajo un sistema que de verdad nos consume, ¿sí? Y hace que sea muy difícil. Aún así, a pesar de eso, hemos resistido a través de un montón de procesos, pero también a veces me entra bastante preocupación porque existen como unas tendencias a querer abordar lo emocional desde una mirada un poco como utópica o quizá abordándola de una forma desconectada, ¿sí? Y es
todas estas ideas del bienestar y de esa búsqueda infinita por ser felices y por siempre estar felices, esta idea, por ejemplo, de que todo está en la mente, de que si tú quieres puedes, ¿cierto? Como todas estas frases que nos vienen dejando. Positiva. Sí, como una idea que también viene de unas ramas como el coach y como unas ideas que están desconectadas de la realidad, ¿sí? Y esto le sirve a una persona que probablemente tiene unos ciertos privilegios, ¿cierto? Que te digan, no, tú puedes meditar para solucionar estas situaciones o hay que manifestarlo, ¿cierto? Que ahora también son como tendencias que están ahorita como llegando para hablar de lo emocional, y siento que hay graves errores que se cometen porque le están diciendo al individuo es que tú eres el responsable de, ¿sí? Si tú estás triste es porque es tu culpa, ¿sí? Que es lo mismo con la premisa del pobre es pobre porque quiere, ¿cierto? Es lo mismo, tú estás triste es porque no te esfuerzas lo suficiente, pues porque no sales a caminar, o porque no haces ejercicios, o porque no meditas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las personas que tienen que sostener hogares, que tienen que ir a trabajar y no tienen espacio siquiera para meditar, para cuidar su salud mental? Entonces siento que se hacen intentos, pero a veces en esos intentos no consideramos todo el panorama, no consideramos el contexto y no reconocemos que deben existir unas herramientas que resistan también ante esas premisas que nos dan y que nos dicen cómo debería ser esa gestión emocional.